El dolor me despertó a las 4 de la madrugada. Un ardor agudo y serpenteante bajo las costillas, como si 1000 agujas de hielo incandescente se clavaran en mi piel con cada respiración. El sueño se deshilachó de golpe, como un tejido viejo y podrido. La habitación estaba sumida en una oscuridad densa, rota apenas por la franja azul pálido del amanecer que se filtraba, espectral, a través de las persianas venecianas de madera. Me incorporé con un gemido ahogado. La tela de mi camisola de seda, una pieza sencilla que yo misma había cosido, se sentía extrañamente pesada, adherida a mi torso con una rigidez antinatural. Llevé una mano al vientre, palpando. Sentí una constelación de puntos duros y calientes, punzantes, como si alguien hubiera bordado espinas invisibles en el forro. El pánico, frío y afilado, me recorrió la espalda. Tiré del borde de la tela, y un sonido metálico, casi musical, llovió sobre el parqué. Eran alfileres. Docenas de finísimos alfileres de cabeza de perla, de esos que mi madre usaba para sus bordados de alta costura. Cayeron con un repiqueteo seco, como gotas de un tiempo de acero que se había detenido para mí. En sus puntas brillaban diminutas esferas de mi propia sangre. No grité. Solo sentí el golpe sordo y brutal de mi corazón contra las costillas, un tambor de guerra tan violento que la correa de cuero de mi reloj se tensó hasta crujir. Y entonces, la certeza, clara, afilada como una de sus agujas. Hoy era el desfile. Lo había hecho. Ella, mi madre, Isabel Vargas, maestra del bordado de oro, del punto de cruz sacro y de la supervivencia emocional a costa de los demás. Llevábamos 8 años compartiendo este piso en el corazón del barri gòtic de Barcelona, un laberinto de piedra y silencio, donde el tiempo parecía haberse detenido. Yo estudiaba diseño de moda en la Escola de Disseny, pagando la matrícula con turnos interminables en una cafetería de la Rambla y ahorrando cada céntimo para comprar telas y patrones. Ella bordaba en casa, en su taller sagrado, para las cofradías de Semana Santa, para novias adineradas y para algún que otro diseñador de la Diagonal que buscaba un toque artesanal y auténtico. Reparo de todo, hija, menos corazones rotos, solía decir con una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos, convencida de que con su talento nos bastaba a las 2 para tocar el cielo. El desfile de fin de curso era mi declaración de independencia, mi grito. Debía presentar mi proyecto final, una única pieza, una chaqueta torera que había bautizado Cicatriz de Seda. Era mi manifiesto, mi piel nueva. Después, anunciaría la apertura de mi pequeño taller en un local alquilado en Gracia, EB-BCN. Elena Vidal, Barcelona. Mi nombre, mi ciudad, mi futuro. La noche anterior habíamos discutido. Una tormenta silenciosa, de las nuestras. Le dije que no quería seguir siendo su aprendiz anónima, la que preparaba los bastidores y elegía los hilos. Quería clientes que conocieran mi nombre, que buscaran mi firma. Mi madre no dijo nada. Siguió trabajando en un manto de terciopelo carmesí, su aguja subiendo y bajando con una precisión hipnótica mientras yo subía la escalera de caracol hacia mi habitación. El susurro de la seda perforada sonó entonces como una sentencia sorda. No te irás a ninguna parte. Encendí la luz del dormitorio. La cama estaba sembrada de hebras de hilo rojo, idénticos a los de mi chaqueta. Un rastro de hilo de color azahar, fino como una telaraña, se extendía desde la bobina caída en el suelo hasta la puerta. El olor a aceite de azahar, con el que mi madre lubricaba las articulaciones de su vieja máquina Refrey, me golpeó con la fuerza de un recuerdo amargo. Seguí el rastro de hilo como si fuera el camino de migas de pan en un cuento de hadas siniestro. El pasillo estaba en silencio. La puerta del taller de mi madre, su santuario, estaba entreabierta. La empujé con la punta del dedo. Una sombra larga y afilada,
La suya se proyectó sobre mí como un mantón de luto. El suelo era un caos de recortes de tela, cuchillas de descosedor y en un rincón su caja de alfileres abierta. La tapa, con una pegatina que yo misma había diseñado a los 10 años, rezaba: Propiedad de E.B. Mío. Había grabado esas letras con un soldador de estaño, soñando con el día en que estarían en las etiquetas de mis propios vestidos. Isabel estaba sentada frente a su espejo de tocador, limándose las uñas con una calma exasperante. Al verme en el reflejo, ni siquiera se inmutó. Solo enarcó una ceja, perfecta, dibujada. ¿Ya despierta, cariño? Su voz era lisa y uniforme, como una costura invisible. Serán los nervios del desfile. Levanté la camisola ensangrentada. Los alfileres que quedaban prendidos en la tela brillaban como una escama de pez plateado y letal. ¿Los cosiste tú? ¿Para que no pudiera presentarme? Mi voz era un susurro tembloroso, una cuerda de guitarra a punto de romperse. Se encogió de hombros, un gesto mínimo, casi imperceptible. Querida, ¿no querías un concepto? El dolor vende. El drama vende. Hizo una pausa, su mirada recorriendo mi pelo largo y oscuro. Anda, arréglate. Hoy es tu gran día, ¿no? Avancé un paso, la rabia subiendo como una marea tóxica. Pero entonces mi vista cayó sobre su mesa de trabajo. Allí estaba el patrón de mi chaqueta, el de la cicatriz de seda, partido por la mitad. Y a lo largo de los bordes, con una caligrafía pulcra que no era la mía, había anotaciones, correcciones, modificaciones. Ni una sola firma. Solo unas iniciales en la esquina inferior. I.B. Algo dentro de mí hizo clic. El sonido seco y definitivo de un hilo que se rompe en la canilla de la máquina. Después, un silencio absoluto, denso como el terciopelo. Di media vuelta sin decir una palabra más. En el umbral de la puerta, me detuve solo para recoger del respaldo de una silla mi vieja bandana de trabajo. Una tela negra, descolorida por el sudor y los años. Mi madre me la había dado para mis primeras prácticas. Hoy me la llevaba para siempre. En el baño, lavé los pinchazos con agua oxigenada. El escozor era un fuego purificador. Me vendé la cintura con gasa estéril y me puse un top deportivo ajustado por encima. Me recogí el pelo en una coleta tirante, pero algo dentro de mí, una voz nueva y dura, me susurró: Basta de esconderte. Cogí la maquinilla de afeitar de mi padre, que guardaba como una reliquia, y sin dudarlo un segundo, me rapé la cabeza. El pelo cayó en el lavamanos como hojas secas en otoño, revelando una piel nueva, vulnerable y, a la vez, extrañamente fuerte. En el espejo, otra mujer me devolvió la mirada. Obstinada, de pómulos afilados y ojos que no parpadeaban. Me mordí el labio y sentí el sabor a sangre. Salado. Real. Tu drama será el mío, mamá, le dije a mi reflejo. Pero la factura la pagarás tú. Me anudé la bandana negra en la cabeza rapada, como un pirata a punto de abordar el barco de su propio destino. En la penumbra azulada del amanecer, salí al pequeño balcón donde, colgada de una percha y protegida por una funda, me esperaba la cicatriz de seda. La extendí sobre la mesa como si fuera el cuerpo de un paciente en una sala de operaciones. Cogí mi propio costurero. Esta vez, la aguja sería mía. Iba a coser en esa chaqueta mi propia fuerza, puntada a puntada. Si la sangre volvía a manchar la tela, no sería la marca del control de mi madre, sino la firma de mi libertad. Levanté la tapa de mi pequeña máquina de coser. El olor a aceite de azahar, que se había impregnado en todo el piso, me subió por la garganta, pero ahora no me pareció un estigma de dolor, sino combustible. Encendí la lámpara, y su luz recortó de la oscuridad el cuadrado de mi futuro.
Con la primera puntada, cosí en el forro interior una diminuta cinta con mi marca, EB-BCN. Con la segunda, mi juramento de no volver a dormir jamás en una casa donde me acuchillaban en sueños. Con la tercera, un hilo de esperanza, la certeza de que en algún lugar de este mundo había un sitio para un taller donde las agujas servían para crear, no para vengar. El backstage de la escuela de Diseni olía a metal caliente de los focos, a laca y a pánico colectivo. Era un horno gigante, listo para achicharrar a cualquiera que saliera a la pasarela, sin la coraza de una confianza absoluta. Llegué antes que nadie. La chaqueta, ahora libre de alambres y reparada con un hilo de lija rojo que contrastaba brutalmente con la seda negra, pesaba en mis manos como la piel mudada de un nuevo ser. Los asistentes montaban los tocadores de maquillaje y colgaban los números de los participantes. La señora Ferrer, la directora del curso, me vio, observó mi cabeza rapada y la bandana, y suspiró, pero no preguntó nada. Cada diseñador tiene sus manías. Mientras la prenda siente bien. Guardé los alfileres ensangrentados, la prueba del ataque matutino, en un pequeño recipiente de plástico para abalorios. Los pececillos de plata temblaron y tintinearon contra las paredes. Cerré la tapa de golpe. Los testigos debían esperar su momento. La rabia hervía en la punta de mis dedos, pero me obligué a mantener la calma. Primero el espectáculo, después el ajuste de cuentas. Mientras las modelos ensayaban la caminata, mi madre irrumpió en la sala. Se movía con esa rapidez decidida de quien persigue una bobina de hilo invisible que solo ella puede ver. En sus manos, mi vieja bolsa de tela roja, abultada. En su rostro, una máscara de preocupación teatral. «¡Elena!», exclamó, su voz resonando con una familiaridad impostada, como si estuviéramos representando una obra de familia feliz para un público inexistente. «Te he traído canillas, por si te quedabas sin hilo». Todas las cabezas se giraron, sorprendidas por esa escena doméstica en medio del caos profesional. Sonreí. La sonrisa de una actriz, justo antes de que el director grite «¡Acción!». «Gracias, mamá», respondí en voz alta, cogiendo la bolsa. La tela estaba tensa. Algo metálico golpeó dentro, siempre tan oportuna. Entornó los ojos, reconociendo el veneno en mi tono, pero no tuvo tiempo de replicar. Javier Ortiz, uno de los proveedores de tejidos más innovadores de la ciudad, se acercó con una caja de suichos de crema. «Buenos días, Elena». Me tendió la caja y asintió cortésmente hacia mi madre. «He pensado que un poco de azúcar os vendría bien para los nervios». Mis dedos rozaron los suyos al coger la caja. Discretamente, sentí cómo deslizaba un pequeño sobre de papel bajo el cartón. Lo guardé en el bolsillo de mis vaqueros. Mi madre fingió no haber visto nada, pero su mirada era tan penetrante como una aguja de zurcir. «¿Es un socio?», preguntó, su voz goteando un ácido sutil mientras miraba a Javier de arriba a abajo. «Ten cuidado, hija». En manos ajenas, el talento se rompe como un mal hilo. Javier sonrió, una sonrisa amable pero firme. «A veces, los malos hilos solo sirven para atar a quien no se atreve a coser con los suyos propios, señora», replicó con una cortesía impecable. Mi madre se giró, fingiendo examinar las borlas de la chaqueta de una modelo que pasaba. Pero lo vi. Vi cómo sus hombros se tensaban, como una tela estirada sobre un maniquí demasiado grande. El camerino, con su mezcla de perfume, sudor y sueños, vibraba como una colmena. Las modelos charlaban en una mezcla de catalán y castellano. Un maquillador hacía chasquear sus brochas, creando chispas de electricidad estática. Me puse la cicatriz de seda. La sentí abrazarme las costillas, mis propias puntadas, elásticas, seguras. Ningún alfiler ajeno volvería a tocar mi piel. La señora Ferrer,
Me tendió mi número. El 8. Una pequeña tarjeta blanca que debía prender en la chaqueta. Mi mirada se clavó en el imperdible que sostenía en su mano. Uno normal, de cabeza redonda y punta roma. Me ardieron los ojos. Una aguja ajena, pero esta vez, segura. Me prendí el número como si estuviera firmando un contrato conmigo misma. Sonó mi móvil. En la pantalla brillaba «Mamá». Un resorte saltó dentro de mí. Si contestaba, volvería a escuchar su veneno susurrante. Pulsé «Rechazar». La segunda llamada fue inmediata. Esta vez, activé el altavoz. Que hubiera testigos. Elena. Su voz era sedosa, envolvente. He encontrado tu viejo cuaderno de bocetos en tu cuarto. Esos garabatos de cuando eras niña. ¿De verdad todavía los necesitas? Pensé en mis dibujos, en mis sueños infantiles de pasarelas y talleres. Tíralo, dije, mi voz resonando en el silencio repentino del camerino. Las modelos se habían quedado quietas. Los espejos reflejaban nuestros rostros inmóviles. No tires el legado, mamá, añadí. La gente paga fortunas por la exclusividad. Ella soltó una risita seca. ¿Exclusividad? Ya veremos quién es la exclusiva esta noche. La llamada se cortó. Sentí la sangre latir bajo las vendas. Detrás del escenario, el aire era denso. Ayudé a una modelo llamada Laia a ajustarse un escote. Mi mano temblaba, pero la puntada de seguridad que le di fue perfecta. Lo harás genial, tía, me susurró Laia. Mi hermana también se peleaba con mi madre. Ahora tiene su propia peluquería en Sands. Tú puedes. Asentí. Le di una palmada de ánimo en el hombro y la vi salir a la pasarela. El estruendo de la música me golpeó como una ola y los aplausos se fundieron en una tormenta eléctrica. En mi bolsillo, el sobre de Javier era un recordatorio afilado. Lo saqué. Dentro había fotocopias de varias facturas con fecha del año anterior, emitidas por Javier Ortiz Textiles a nombre de Isabel Vargas. En cada una, el concepto era el mismo. Diseños infantiles para estampación textil. Colección EBB. Y al lado, en un sello de tinta, pagado en efectivo. Un golpe, como si me hubieran clavado los mismos alfileres de la mañana, pero esta vez directamente en el corazón. Mi madre había estado vendiendo mis bocetos de infancia, los mismos que yo creía que atesoraba como un recuerdo. Y se los había vendido a Javier, que solo ahora, al ver mi lucha, se había atrevido a enseñarme las cartas. ¡Lista! La señora Ferrer me dio un empujón suave. Número 8. A escena. Apreté los papeles en mi puño. Era la hora. En esa pasarela no solo desfilarían mis puntadas, sino también mi verdad. La luz me cegó, pero conocía cada centímetro de la ruta. El primer giro. El público contuvo el aliento. El hilo de lija rojo sobre la seda negra ardía como una herida abierta, como una cicatriz viva. Enderecé la espalda, saqué pecho. El dolor latente de los pinchazos era un eco, un recuerdo, pero la sangre ya no fluía. Entre el público, la vi. Sostenía el móvil en alto, grabando. En su pantalla se reflejaba mi imagen. Pelo rapado, mirada desafiante, la chaqueta como una armadura. Nuestras miradas se cruzaron por encima de las cabezas de los espectadores. Ella sonrió, una sonrisa fina, victoriosa. Le devolví la mía. Esto aún no ha terminado. Cuando la música se apagó y el público estalló en aplausos, hice una reverencia. Sentí el latido de mi corazón bajo las vendas, fuerte y constante. En ese instante, lo decidí. Esa noche, el pequeño local de Gracia se convertiría en mi fortaleza. Pero para empezar, necesitaba una inauguración memorable. La directora me entregó el diploma. Las letras doradas de la escuela brillaban bajo los focos. De repente,
me di cuenta de que era el primer documento oficial que llevaba mi nombre, Elena Vidal, y no el de una anónima aprendiz de. La ceremonia terminó. La sala se vació. Guardé el sobre con las facturas en el bolsillo interior de la chaqueta y me acerqué a mi madre. ¿Vienes a casa? Inclinó la cabeza, como si estuviera estudiando la caída de una tela. Podría arreglarte esa bandana, ya que te has estropeado el pelo. Me eché a reír. La primera risa genuina en todo el día. No, mamá. Voy a comprar una remalladora industrial. Va a estar en mi nuevo taller. Como la toques sin mi permiso, publicaré estas facturas en cada grupo de artesanos de Barcelona. Le tendí la fotocopia de una de las facturas. Su rostro se contrajo, como un tejido cuya hebra se ha tensado demasiado. El drama vende, ¿recuerdas? Le recordé. Averigüemos a cuánto se cotiza el tuyo. Me di la vuelta y salí de la escuela bajo el cielo incendiado de un atardecer de junio en Barcelona. En mi mano, tintineaban las llaves de mi futuro. Delante de mí, me esperaba la siguiente puntada. El local de Gracia olía a humedad, a pintura vieja y al fantasma del antiguo negocio. Una panadería cerrada hacía años. Techos altos con vigas de madera, paredes desconchadas y un suelo de baldosas hidráulicas que había visto tiempos mejores. Pero yo miraba aquel espacio vacío y decrépito como un cirujano mira a un paciente. Un lugar herido, pero salvable. Instalé una bombilla desnuda que colgaba de un cable y su luz amarillenta reveló las cicatrices del lugar. Cajas de un pasado ajeno, una capa de polvo que lo cubría todo como un sudario. Con unas tenazas y una espátula empecé a arrancar, a limpiar, a vaciar. Cada trozo de papel pintado que arrancaba, cada caja que sacaba a la calle, era como quitarme una capa de la piel vieja que mi madre había tejido para mí. El polvo se me metía en los pulmones, se me pegaba a la piel sudorosa, pero yo seguía, impulsada por una energía febril. Al cabo de 2 días, el suelo era visible. Un mosaico ajedrezado de blanco y negro, arañado pero hermoso. Traje una mesa de corte plegable, estanterías metálicas y la caja descomunal de mi nueva remalladora industrial. El transportista silbó al verme arrastrarla sola por la acera. ¿Te ayudo, nena?, preguntó. Gracias, puedo sola, respondí, sintiendo los músculos arder como si estuvieran marcados a fuego. Si alguien tenía que demostrarse su propia fuerza, esa era yo. Monté la máquina, la engrasé, comprobé la tensión del pedal. El motor arrancó con un traqueteo rápido y seguro. La risa metálica de la independencia. No me di cuenta de que se había hecho de noche hasta que el pitido de un mensaje en el móvil me sobresaltó. Eran las 9. Un número desconocido. La comunidad de propietarios ha recibido una queja por actividad industrial ilegal en un local con licencia comercial de venta menor. Habrá una inspección mañana a las 10. Atentamente, un vecino preocupado. Conocía a esa vecina. Mi madre era experta en actuar desde las sombras. Por un instante, un frío glacial me recorrió, como si alguien hubiera abierto la puerta de un congelador. Pero el pánico ya no era el dueño de la casa. Recordé al señor Rovira, el presidente de la comunidad, presumiendo de cómo le había ajustado una americana que le quedaba grande. Decidí que, si venía una inspección, la recibiría con un café y un dossier de normativas municipales. La mañana olía a café recién hecho y a la pintura fresca con la que había cubierto una de las paredes de un blanco luminoso durante la noche. En el suelo, una alfombra de esparto. Yo llevaba un mono de trabajo de tela vaquera. Debajo, las vendas, que ahora picaban, recordándome que el dolor es la costura que mantiene la forma. A las 10 en punto, llamaron a la puerta. Eran 2 personas, el señor Rovira, con una sonrisa incómoda,
y una mujer de traje sastre y gesto severo, la inspectora del ayuntamiento, la señora Gascón. Señorita Vidal, gracias por recibirnos, dijo el señor Rovira, carraspeando. Alguien está preocupado por el ruido de la maquinaria y... una posible actividad industrial sin los permisos pertinentes. Pasen, por favor. Les invité a entrar. Les enseñaré mi fábrica de horrores. La señora Gascón examinó el taller en silencio. La estantería con los rollos de tela ordenados por colores. La remalladora con un tubo de extracción de polvo que yo misma había instalado. Un pequeño mostrador con un maniquí. En un rincón, la caja con los alfileres ensangrentados. La había cubierto con una tela de arpillera. No era el momento de desenmascarar a mi madre. Aún no. ¿Nivel de ruido?, preguntó la inspectora. Encendí la remalladora. La máquina zumbaba de manera constante, no más fuerte que un molinillo de café. El señor Rovira enarcó las cejas, sorprendido. ¿Zonificación?, continuó ella. Trabajo por encargo y vendo online. Los clientes vienen con cita previa, máximo 2 al día. Esto no es una tienda, es un taller artesanal. Le entregué una carpeta con la normativa municipal para talleres de artesanía y oficios en el distrito de Gracia, que permitía la actividad en locales de hasta 70 metros cuadrados si no generaban molestias. La señora Gascón hojeó los documentos, levantó la vista y sus labios esbozaron una sonrisa casi imperceptible. Se ha preparado bien. ¿Hay quejas por ruido nocturno?, continué. Pulsé el play en un altavoz Bluetooth. Por la sala se extendió el sonido ambiente de la calle que yo misma había grabado la noche anterior. El murmullo lejano del tráfico, el ladrido de un perro, el chirrido de los frenos de un autobús. Y por encima de todo, apenas distinguible, el zumbido de mi remalladora. Esta grabación es de la 1:30 de la madrugada de ayer. La máquina apenas se oye por encima del ruido de fondo. Los vecinos pueden confirmarlo. El señor Rovira tosió. De hecho, ya lo han confirmado. Ayer puse una nota en el grupo de WhatsApp de la finca. 18 respuestas de «no he oído nada» y 2 de «oigo algo, pero no molesta». Creo que podemos dar el asunto por zanjado. La señora Gascón asintió, rellenando su formulario. Vi una sombra de alivio en el rostro del presidente. Seguramente, temía un conflicto vecinal más serio. Cuando se iban, el señor Rovira se quedó un segundo atrás. Elena, tienes razón, el mundo es de los que crean, dijo, ajustándose la solapa de su americana. El arreglo que le hiciste a esta chaqueta, mi mujer dice que parezco salido de una revista. Si no te importa, tengo otro encargo para ti. Sonreí. Los descuentos, solo los viernes, y solo para los que lleven mis arreglos con orgullo. Se echó a reír y se fue, dejando en el aire un rastro de olor a caramelo de regaliz. Apenas se cerró la puerta, mi móvil vibró. «Mamá». Miré la pantalla, pero contesté. Había que gestionar el incendio. «¿Qué tal tu tallercito? ¿Ha ido bien la inspección?» Su voz era dulce como el almíbar, pero goteaba veneno. «Genial. El presidente de la comunidad se ha ido con un nuevo encargo». Hubo una pausa, y luego un siseo. «Esos clientes han sido míos durante 15 años. ¿Crees que te los vas a quedar? ¿Crees que estas pijas de Barcelona te pagarán a ti?» «Algunas ya lo han hecho», respondí con calma, «y otras lo harán, porque valoran la honestidad». Tomé aire. Por cierto, el sábado hay un mercado de diseño en el Parc de la Ciutadella. He invitado a algunas blogueras. «Yo también estaré allí», dijo con tono de fiscal. «Veremos qué hilos se rompen primero». Colgó. Cerré los ojos. Mi corazón latía deprisa, pero con un ritmo constante. Era hora de rematar los cabos sueltos y sacar a la pasarela la historia real. Quité la tela de arpillera de la caja de los alfileres.
Dentro, junto a las pruebas ensangrentadas, estaban las facturas de Javier y mi viejo cuaderno de bocetos, que él había dejado discretamente en mi puerta la noche anterior. En la portada, las letras grabadas a fuego. E.B. Desgastadas, pero legibles. Abrí la primera página. El dibujo de un vestido, una explosión de volantes y pliegues. Y debajo, con mi caligrafía infantil, Fénix rojo. La esquina de la página estaba arrugada, allí donde mi madre la había doblado para esconderla en su carpeta. Acaricié el papel como si fuera una cicatriz. Luego, cogí un rotulador de tinta invisible y, en un rincón, escribí con mi letra de adulta: El renacimiento empieza aquí. El dolor todavía pulsaba bajo las vendas, pero ahora se sentía como el motor de mi máquina. Iba a coser las costuras de mi destino con una puntada doble. El cielo del sábado sobre Barcelona era de un azul metálico, como si alguien lo hubiera planchado cuidadosamente para que ninguna nube distrajera de lo importante. El Parc de la Ciutadella bullía de vida con su mercado mensual, puestos de artesanía, food trucks, que olían a canela y a crepes, ladridos de perros y el tintineo de las anillas de las latas de refresco. Yo empujaba un pequeño carro con 2 cajas, una con cinturones hechos a partir de retales de cuero, la otra con bolsos Fénix, cosidos con la misma seda negra y el hilo de lija rojo de mi chaqueta. Cada pieza llevaba una etiqueta de cuero grabada: EEBB BCN. Y en el forro, con hilo invisible, una pequeña pluma de fénix que solo se veía bajo luz ultravioleta. Javier caminaba a mi lado, cargando una mesa plegable y un trípode para la cámara. Parecíamos 2 pioneros conspirando contra una colonia de adultos. Sentía un ligero temblor en las manos. No era miedo. Era la electricidad estática antes de la tormenta. ¿Tienes un plan B por si tu madre monta un numerito?, preguntó Javier, protegiéndose los ojos del sol con la mano. Tengo un plan A, un B y un C, sonreí. Lo importante es que la cámara lo grabe todo. Montamos nuestro puesto cerca del lago. Desplegué la mercancía, puse un altavoz con una lista de soul suave. Cada objeto que colocaba era como una promesa. Hacia las 11, la gente empezó a arremolinarse. La primera en acercarse fue una mujer rubia, de estilo impecable, que se presentó como Clara Pons, propietaria de una boutique en el Born llamada La Aguja de Oro. Sus ojos se iluminaron al ver mis diseños. Estos cinturones, el corte es original. Pasó un dedo por la etiqueta. ¿Trabajas por encargo? Trabajaba. La corregí. Ahora estoy lanzando mi propia marca. Pero, de hecho, busco socios. Justo cuando intercambiábamos tarjetas, oí detrás de mí el chasquido de unos tacones sobre la tierra del parque. Conocía ese sonido. Mi madre llevaba los tacones de aguja como si fueran los clavos de sus principios. Me giré. Traje de pantalón blanco, pendientes de perlas grandes y, en la mano, mi cuaderno de bocetos. La gente se apartaba a su paso, como ante un perfume caro pero venenoso. ¿Una marca? Enarcó la ceja. ¡Qué giro tan interesante! Se dirigió a los curiosos que empezaban a rodearnos. ¿Saben ustedes que todo esto? Levantó el cuaderno. ¿Son mis primeros diseños? Ideas que he guardado durante años. Las cámaras de los móviles de varias blogueras se giraron hacia ella. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Si se adueñaba de la narrativa, mi verdad se ahogaría en su dicción perfecta y edulcorada. Clara Pons frunció el ceño. ¿Tiene pruebas? ¿Fechas? ¿Registros?, preguntó con sequedad. Mi madre empezó a hojear las páginas como si estuviera echando las cartas del tarot. Di un paso al frente. Cogí uno de los bolsos. Bolso Fénix, dije en voz alta. Saqué del bolsillo una pequeña linterna de luz ultravioleta. Permítanme. Cada pieza tiene una firma oculta.
Apunté la luz al forro. La pluma invisible se iluminó con un brillo violáceo. EBBCN, con la fecha de hoy. Y ahora, acerqué la linterna a la página del cuaderno que mi madre mostraba. Miren en los márgenes. Bajo la luz ultravioleta, aparecieron unos garabatos infantiles casi borrados por el tiempo. Unas cifras. 14-06-2001 y unas iniciales. EBG. Elena Vidal Gascón. La gente ahogó una exclamación. Mi madre cerró el cuaderno de golpe, desconcertada. Seguramente no sabía nada de la tinta invisible con la que yo jugaba de adolescente, soñando con enviar mensajes secretos a mi yo del futuro. Esas marcas no se borran, continué. Demuestran que los diseños son míos. Y ahora, otro detalle. Saqué la copia de la factura de Javier, impresa en un folio. Él, en un movimiento perfectamente sincronizado, la mostró también en la pantalla de su tablet, que había colocado en el trípode para que todos la vieran. Factura de Javier Ortiz Textiles, expliqué. Concepto. Diseños infantiles para estampación. Fecha. Enero del año pasado. Receptor del pago en efectivo. Isabel Vargas. Me giré hacia mi madre. ¿Vendías mis bocetos mientras me decías que ya casi no cosías? Isabel intentó sonreír, pero sus labios temblaron. Es una invención. Una niña con mucha fantasía. La niña ha crecido, repliqué, y su fantasía se ha convertido en una prueba. La multitud murmuraba. Los móviles grababan. Una bloguera a la que reconocí del desfile, Emma Gill, me acercó un pequeño micrófono. Señora Vargas, ¿quiere comentar algo? Mi madre irguió la espalda. Solo estaba protegiendo nuestro legado. Elena lo habría perdido todo si no fuera por mí. Yo solo... ¿Protegiendo? La interrumpí. La protección no requiere coser alfileres en la ropa de dormir de tu hija. Saqué la pequeña bolsa de plástico transparente con las agujas ensangrentadas. El cámara de un canal local hizo zoom. La gente jadeó. Esta mañana me he despertado por culpa de estos métodos de protección. Levanté la bolsa. La policía ya tiene muestras para analizar. En las cabezas de los alfileres hay restos de aceite de azahar. El aroma favorito del trabajo de mi madre. Dos personas de entre la multitud se acercaron. Un hombre y una mujer, ambos con el uniforme de la Guardia Urbana. Mi madre retrocedió, tropezando con el puesto de otro vendedor. Señora Vargas, dijo la agente con calma. Por favor, acompáñenos. Tenemos que aclarar una denuncia por lesiones. Javier se inclinó hacia mí. ¿Estás preparada para que esto vaya en serio? ¿Para que la acusen de verdad? Estoy preparada, respondí, sintiendo cómo me vibraba la piel. Era su decisión, no la mía. Los agentes se llevaron a mi madre hacia una carpa de la organización. La multitud, poco a poco, volvió a sus compras, pero el ambiente chispeaba. Clara Pons volvió a sacar su tarjeta. Hablemos de una línea exclusiva. Hay un café tranquilo aquí al lado. Asentí. Mientras recogíamos el puesto, vendimos casi todo lo que quedaba. Vi una notificación en mi móvil. La retransmisión en directo de Emma Gill, titulada Diseñadora contra Madre, el drama de la Ciutadela, había alcanzado las 12.000 visualizaciones en media hora. Caminando hacia el café, me giré para mirar la gran escultura de un mamut que dominaba el parque. A su lado, mi chaqueta, la cicatriz de seda, colgaba del trípode, ondeando ligeramente. Bajo el sol, parecía que la herida roja del bordado latía, viva, dentro de la seda negra. Un símbolo potente, susurró Clara. Creo que tu marca va a volar alto. Sonreí. Las alas ya se estaban desplegando, y en cada pluma había una costura invisible de EBBCN. Por delante tenía un nuevo contrato, una conversación sobre mi futuro y, por la noche,
un informe policial que podía cambiar nuestro taller familiar para siempre. Pero sentía una ligereza extraña. La sangre había dejado de manar. Las heridas se estaban convirtiendo en cicatrices, tensas y brillantes, como el hilo de acero que cosía mi nuevo destino. El café se llamaba El Fil d'Or y se escondía en un callejón adoquinado. Olía a cardamomo y a croissant recién hecho. Clara Pons y yo nos sentamos en una mesa esquinera y ella desplegó una carpeta con el logo de su boutique. El temblor de la escena del parque todavía me recorría los huesos, pero en mi cabeza ya se estaban hilvanando los patrones de mi futuro negocio. Empezaremos con algo pequeño, dijo Clara, tomando notas en un cuaderno. Una colección cápsula de cinturones y bolsos para la temporada de otoño. El diseño es tuyo. La producción también. El escaparate es mío. Repartimos beneficios. 60-40 a tu favor. Eres la autora. Las cifras bailaron ante mis ojos, pero me obligué a respirar hondo. No era momento de perder la compostura. De acuerdo, asentí. Pero quiero que en el escaparate haya un pequeño panel que cuente la historia de la marca. La historia de EBBCN, mi camino, y un proyecto social. Una parte de los beneficios se destinará a coser gratuitamente los trajes de graduación para las chicas de un centro de acogida para jóvenes migrantes. Clara levantó la vista, y sus ojos amables se humedecieron ligeramente. Mi prima fue voluntaria en un centro así. Trato hecho. Extendió su mano delgada, y cuando nuestras palmas se unieron, sentí una fuerza inesperada, un cálido apoyo. El contrato estaba firmado antes de que la tinta se secara. Estábamos discutiendo detalles técnicos cuando el olor a cuero y a autoridad entró en el café. Era uno de los guardias urbanos que se había llevado a mi madre. Sus ojos me encontraron rápidamente. ¿Señorita Elena Vidal?, preguntó, acercándose. Hemos llevado a su madre a la comisaría, pero ha empezado a sentirse mal. Dice que ha sufrido una crisis de hipertensión. Hemos llamado a una ambulancia y se la han llevado al Hospital del Mar. Supongo que usted es su familiar más cercano. El corazón se me cayó dentro de la taza vacía. La hipertensión de mi madre era real. Pero, ¿era una crisis genuina o una nueva escena de su interminable obra de teatro? Apreté los puños bajo la mesa, sintiendo una punzada de vergüenza. ¿Cómo podía dudar de la salud de mi propia madre? El agente esperaba. Voy para allá. Exhalé. Clara me puso una mano sobre la mía. Podemos dejar los detalles para otro día. La familia es lo primero, incluso si... Se interrumpió. Llámame si necesitas algo. Asentí. Cogí la carpeta con el borrador del contrato y salí corriendo, sintiendo cómo las heridas volvían a picar bajo las vendas. El pasillo del hospital olía a lejía y a la infusión de manzanilla que repartían en un carrito. Mi madre estaba en una sala de observación. Una mascarilla de oxígeno le cubría el rostro. El monitor cardíaco pitaba con un ritmo monótono. Una enfermera le tomaba la tensión. Parecía más pequeña y más vieja que por la mañana, como si las agujas que había cosido para mí ahora se le hubieran clavado a ella desde dentro. Me quedé de pie junto a la cama. Abrió los ojos lentamente. ¿Estás contenta?, articuló a través del plástico. ¿Querías libertad? Ahí la tienes. Sentí una angustia fría, una que venía de la infancia, del miedo a los monstruos bajo la cama, pero me obligué a mantener la espalda recta. Quiero la verdad, repliqué. Y quiero vivir de mi trabajo, no de tus miedos. Casi me rompiste. Pero hoy tengo un contrato, mamá. Y un proyecto solidario. Cerró los ojos. Sus cejas temblaron. ¿Un contrato?, susurró. No sabes lo cruel que es este negocio. Los clientes te matan cuando se van.
Me senté en el borde de una silla. No te matan si eres honesta con ellos. Hice una pausa. La policía me ha pedido que formalice la denuncia. Todavía no lo he hecho. Sus dedos se aferraron a la sábana. ¿Por qué me perdonas la vida? Graznó. Miré el monitor. Su pulso saltaba como la aguja de un viejo velocímetro. Porque no quiero ganar con la venganza, dije con sinceridad. Quiero ganar con mi trabajo. Si estás dispuesta a parar, retiraré la denuncia, pero con una condición. Firmas un documento renunciando a cualquier derecho sobre mi marca, los clientes se quedan con quien ellos elijan, y pides perdón públicamente ante una cámara. Mi madre guardó silencio durante tanto tiempo que pude oír mi propia respiración. Luego, asintió, un movimiento casi imperceptible. Los alfileres, dijo, su voz apenas un hilo. Esperaba que te rindieras. Lo siento. Cerré los ojos. La palabra siento sonó como la primera puntada en una tela rasgada. Pero la tela aún no estaba cosida. En el pasillo me encontré con Javier. Llevaba una bolsa con zumo de naranja y unas barritas de cereales. ¿Cómo está? Débil. Parece que lo ha entendido. Le he dado una oportunidad. Suspiré. Si firma los papeles y se disculpa, no habrá denuncia. Él negó con la cabeza. Eres más fuerte de lo que crees. Otros se habrían aferrado a la oportunidad de hundirla del todo. Caminamos hacia el ascensor. En mi móvil parpadeó una notificación. El vídeo del drama de la Ciutadella ya tenía 45.000 visualizaciones y cientos de comentarios hablando de una nueva y valiente diseñadora y de una madre tóxica. Entre ellos, un mensaje de la cuenta oficial de La Aguja de Oro. Preparando el escaparate para EBCN. Estad atentos. Javier sonrió. Internet ya ha votado. Me quité la bandana. El cuero cabelludo me picaba, pero ya no dolía. La pelusilla que me cubría la cabeza eran los primeros brotes de mi nueva yo. Me pasé la mano por el pelo rapado. Era el momento de seguir creciendo. Dentro del ascensor, el espejo nos devolvió el reflejo a los dos. A mí, delgada pero erguida, y a Javier, el socio discreto que sostenía la bolsa con el zumo, como si estuviera protegiendo una carga frágil. El ascensor subió, y sentí que no solo subía de planta, sino que ascendía por los nuevos peldaños que yo misma había empezado a construir, puntada a puntada, hacia la cima de mi propio patrón vital. La mañana siguiente empezó con el clic seco de una notificación por correo electrónico. Una cita en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Había presentado la solicitud online la noche anterior, pero me ofrecían una consulta personal urgente. Demasiadas coincidencias entre EBCN y un registro reciente, IB Herencia y Costura. Supe al instante quién estaba detrás de esa herencia. Metí la tablet en la mochila y salimos hacia la oficina. En el coche olía a café y a una esperanza recién estrenada. No solté la carpeta que contenía mi armadura, las copias de las facturas, el cuaderno de bocetos, el borrador del contrato con Clara. La oficina era un terrario de cristal y burocracia. Un funcionario con una americana de color beige nos hizo pasar a una mesa. Señorita Vidal, su solicitud es interesante, dijo, tamborileando con un bolígrafo sobre la pantalla. Nos la giró. Pero IB Herencia y Costura se presentó hace 20 horas. La solicitante es Isabel Vargas. La clase de productos es la misma. Sentí una punzada en el pecho. Mi madre jugaba a la desesperada. Si patentaba un nombre con sus iniciales, se iniciaría una batalla burocrática que podría durar años. Nuestra solicitud tiene prioridad. Se presentó 12 horas antes, repliqué, mostrando los resguardos del pago de las tasas. Saqué el resto de mi arsenal. Y aquí están los materiales que prueban mi autoría. Javier encendió la tablet. En la pantalla, el vídeo del mercado,
con mi madre admitiendo que protegía nuestro legado mientras sostenía mis bocetos infantiles. La segunda parte del vídeo. Mi linterna UV revelando las fechas y mis iniciales. Además, añadí, la otra solicitante se encuentra actualmente bajo investigación policial por un presunto delito de lesiones y sabotaje. El funcionario enarcó una ceja y tomó notas en su sistema. Tomaremos una decisión preliminar en 24 horas, concluyó. Se inclinó sobre la mesa y sonrió. Pero la prioridad suele tenerla quien cortó la tela primero. Salimos al pasillo, y el aire de la calle me golpeó como un trago de agua helada. No se rinde, masculló Javier. Yo tampoco, respondí. De camino al taller, sonó el teléfono. Un número desconocido. La voz era seca, almidonada. Señorita Vidal, soy el abogado de la señora Isabel Vargas. Mi clienta está dispuesta a firmar la renuncia a la marca con la condición de que su denuncia en comisaría sea retirada antes del viernes. ¿Antes del viernes? El viernes tenía una entrevista en una radio local para hablar de la historia de la cicatriz de seda. Informe a su clienta, dije, sintiendo una oleada de poder, de que los documentos firmados y el vídeo con la disculpa deben estar en mi poder el jueves a mediodía. Retiraré la denuncia esa misma tarde. Sin video, no hay trato. El abogado carraspeó, entre sorprendido e irritado, y colgó. Al volver al taller, me encontré con una visita inesperada. 2 chicas adolescentes con su monitora del centro de acogida. Estaban de pie, tímidas, jugueteando con los tirantes de sus mochilas. Hemos venido a preguntar si es verdad que nos coserás los vestidos para la graduación, dijo una de ellas, una chica delgada llamada Lina. Asentí. En sus ojos vi el mismo fuego que una vez ardió en los míos, el deseo de pertenecer al mundo, no al sótano del destino. Desplegamos un rollo de algodón de un azul noche profundo. Las chicas sonreían mientras se probaban los patrones delante de un espejo de cuerpo entero que había colgado en la pared. Y oí a mi corazón susurrar. Es por esto. Entró Javier con una caja de hilos nuevos, de colores que imitaban la niebla del amanecer. Un regalo de Clara. Las chicas soltaron una exclamación de alegría. Mientras les tomaba medidas, el móvil vibró. Un mensaje de mamá, el primero desde el hospital. Mañana firmaré. Habrá vídeo. Corto, sin emoción, pero debajo, un archivo adjunto. Una foto. Mi madre sosteniendo mi cuaderno de bocetos. En su rostro, una sombra de cansancio honesto. Y un pie de foto. Es hora de coser la verdad. Jueves. 11:40 de la mañana. Nos reunimos en una sala de conferencias vacía de un hotel del centro. Sobre la mesa, mi cámara en su trípode y los papeles de la renuncia. Mi madre entró apoyándose en un bastón. Por primera vez en mucho tiempo, no llevaba un maquillaje perfecto y su pelo estaba recogido en una sencilla coleta. Leyó el texto de la disculpa con voz temblorosa, pero sin melodrama. Al final, levantó la vista hacia la cámara. Durante muchos años, me he escondido detrás de las puntadas de otros. Pido perdón a mi hija y a todos los que creyeron en mí. Hoy, reconozco que la firma EBBCN pertenece a Elena Vidal. Hizo una pausa. Y que esta sea mi última puntada en su tela. Firmé la retirada de la denuncia y envié los papeles a su abogado. Inesperadamente, mi madre tocó el brazo de Javier. Cuida de ella, dijo, apenas audible. Él asintió. Sentí una extraña ligereza, como si me hubieran quitado un collar que me apretaba el cuello desde hacía años. Por la tarde, fui a la entrevista de radio. Estaba sentada en el cálido estudio, con los auriculares puestos,
escuchando la sintonía del programa. La presentadora me preguntó por la marca, por mi madre, por el dolor. Respondí con honestidad, pero sin ensañarme. Hablé del legado, de la dura escuela de supervivencia de la inmigración, de cómo a veces el miedo teje patrones de los que es difícil escapar. Si pudieras decirle algo a aquella Elena de la mañana de los alfileres, ¿qué le dirías?, preguntó la presentadora. Sonreí, acariciando mi nueva bandana. Ahora era blanca, con un pequeño fénix rojo bordado por mí. Le diría que las agujas pueden herir, pero también cosen. Lo importante es saber en manos de quién está el hilo. La luz roja de "En el aire" se apagó. Por la ventana, Barcelona parpadeaba con sus miles de luces, como un terciopelo sembrado de alfileres, listos para unir o para pinchar. Yo, por primera vez, era la dueña de la bobina. El viernes por la mañana me despertó un breve ping. En la pantalla, un correo de la Oficina de Patentes y Marcas. Mis dedos se deslizaron por el cristal como sobre seda mientras leía. Derecho prioritario sobre la marca EB. BCN confirmado. El registro de IB, herencia y costura, ha sido denegado por conflicto de intereses, falta de pruebas de autoría y posible inducción a error del consumidor. Lo releí 2 veces. Cada palabra era como una plancha caliente que alisaba las arrugas de ansiedad de mi corazón. Pero la alegría duró un instante. Un minuto después, llegó un mensaje de Clara con un emoticono de sirena roja. Elena, urgente. Nuestro proveedor de cremalleras me dice que se ha cancelado un pedido a tu nombre. Dicen que la dueña de la marca lo anuló y lo redirigió a un competidor. Es el único proveedor que tenemos para este modelo. Sin esas cremalleras, la nueva partida de cinturones se retrasa y el escaparate se inaugura en 10 días. Corrí al portátil, abrí el correo. Efectivamente, un email automático de cancelación. Remitente. Servicio al cliente @cremallerasPro.com. En el campo Contacto figuraba Isabel Vargas. El corazón me dio un vuelco, pero contuve la oleada de rabia. Mi madre había jurado que aquella era su última puntada. Podía ser una trampa, una suplantación. Necesitaba pruebas antes de emitir un veredicto. ¿Pasa algo? Javier entró con 2 tazas de té. Su calma tenía el efecto de un forro de seda. Se lo conté. Frunció el ceño y se sentó ante el portátil. En pocos minutos, encontró los metadatos del correo. La IP era de un locutorio de El Raval. Mi madre seguía en casa, convaleciente. Entonces, ha sido alguien por ella, dijo Javier. O alguien que quiere vengarse de ella, y de paso, hacerte daño a ti. ¿Tenía otras aprendices? ¿Competidoras? Recordé a Marta, una antigua amiga de mi madre que a menudo se llevaba los retales que sobraban y que había dejado de hablarle cuando yo empecé a destacar. Podría estar resentida por haber perdido el acceso a material gratuito. El almacén de Cremalleras Pro estaba en un polígono industrial junto a las vías del tren. En la oficina nos atendió un encargado joven. La cancelación llegó a través del formulario online, explicó, mostrándonos una tablet. Se usó su correo electrónico, pero la persona de contacto era Isabel Vargas, y aquí está la firma del transportista que recogió el material. En la pantalla había una firma tosca, alargada. No era la de mi madre. Y el nombre del transportista, Marta Ruiz, la pieza que faltaba en el puzzle. Ella conocía nuestras rutinas. Podría haber interceptado una contraseña. ¿Dónde está la mercancía?, pregunté, apretando los dientes. En el almacén de distribución de la zona franca. El camión para el reparto nacional aún no ha salido. Si llegáis antes de las 2, podéis recuperarlo. Miré el reloj. Las 12:05. Vamos, le dije a Javier. Desde el coche, llamé a mi madre. Contestó con voz débil.
Mamá, ¿has cancelado mi pedido de cremalleras? Pregunté sin rodeos. No. Su voz era un susurro cansado. Tengo la tensión por las nubes. Apenas me muevo de la cama. ¿Qué pedido? Uno que se ha cancelado en tu nombre. Lo ha recogido Marta. Hubo una pausa. Luego, un suspiro. ¿Marta? Está enfadada porque ya no le doy material y ha oído lo nuestro. Elena, lo siento. Las palabras, por primera vez en años, sonaron sinceras. No pasa nada, respondí. Lo importante es recuperar las cremalleras. Voy a llamar a Marta, dijo mi madre, casi en un susurro. Voy a intentarlo. Colgué y miré la autovía. La zona franca nos recibió con olor a goma quemada y el calor que emanaba del asfalto. Llegamos 10 minutos antes de que saliera el camión. El mozo de almacén, tras comprobar los papeles, nos dijo: «El material está a su nombre, pero para liberarlo necesito un código de anulación». Mi móvil pitó. Un SMS de mi madre. Código 48872. Me lo ha dado. Se lo mostré al mozo. Asintió y abrió la compuerta del muelle de carga. Las cajas con el logo de Cremalleras Pro estaban allí, apiladas como patrones perfectos. Las cargamos en la furgoneta de Javier. Cuando el portón se cerró, no sentí rabia, sino una extraña gratitud. Mi madre no solo había llamado a Marta, había colaborado. Una pequeña y frágil puntada de confianza. Esa tarde, las chicas del centro de acogida vinieron a ayudar. En una hora, habían aprendido a colocar los tiradores de las cremalleras más rápido que yo. Lina se reía mientras se probaba el primer prototipo de cinturón. Javier puso música de los 90 y el taller se llenó de vida, no del eco de agujas rencorosas. Cansada, subí a la azotea del edificio. El cielo se teñía de naranja, como si la propia tela del día se estuviera tintando. El móvil volvió a vibrar. Mi madre me había enviado una foto de su vieja máquina Refray. La aguja estaba bajada, el pedal desconectado. Y un pie de foto. Te la regalo. Tú sabrás qué hacer con ella. Sonreí y respondí. Las agujas pueden herir, pero también cosen, si las manos son honestas. Pulsé enviar y por primera vez no sentí ningún temor. Mañana era la inauguración del escaparate de Clara. El mes de julio respiraba como una plancha caliente, pero yo sabía que mi tela estaba lista para ser cortada y que todas las puntadas serían mías. El día de la inauguración en La Aguja de Oro nos recibió con un calor pegajoso y una tormenta eléctrica que amenazaba en el horizonte. La boutique de Clara estaba en una esquina privilegiada de Elborn, con un escaparate que daba a una plaza llena de turistas y vecinos. Justo cuando terminábamos de colocar la última pieza, una de las dependientas de Clara, con una tablet en la mano, soltó un grito ahogado. «Las reseñas de Google nos están hundiendo». Me acerqué. La pantalla estaba plagada de reseñas de una estrella, todas publicadas en la última hora. Ladrona de ideas. Productos peligrosos. Una niñata que mandó a su madre al hospital. El goteo de odio era constante. Los nombres de usuario eran diferentes, pero el estilo era el mismo. Mayúsculas, muchas exclamaciones, una gramática pobre. «Un ataque de bots», susurró Clara. «Tenemos a la prensa llegando en una hora. Si nuestra puntuación baja de 4, nuestra reputación se va al traste». Sentí el viejo pánico arañando la puerta, pero Javier me puso una mano en el hombro. «Elena, recuerda, la costura aguanta si la tensión es uniforme. No vamos a rompernos ahora». Cogí mi móvil y abrí mi cuenta de Instagram. El número de seguidores se había duplicado durante la noche. La gente me enviaba mensajes de apoyo compartiendo mi historia. Grabé un vídeo corto, un story. «Amigos, hoy es la presentación de EB-BCN en La Aguja de Oro. Algunos intentan coser mentiras en Internet.
Yo estoy aquí. Mis costuras están a la vista. Mi dolor se ha convertido en joyas. Venid a verlo. Las únicas agujas que encontraréis aquí son las que cuelgan de una cadena, no las que se esconden en un forro. En 5 minutos, el story se había vuelto viral. Los comentarios de apoyo empezaron a inundar las reseñas negativas. Estamos estabilizando, dijo la dependienta, mirando la estadística. Justo cuando los primeros periodistas llegaban, la tormenta estalló. La lluvia caía a cántaros. La gente se refugió bajo el toldo de la tienda, sus miradas atraídas por el escaparate, donde los cinturones y los bolsos brillaban como brasas bajo la luz. Y entonces, a través de la cortina de agua, la vi. Mi madre, de pie, sola, sosteniendo un gran paraguas negro. Se acercó lentamente y sin decir una palabra, se colocó a mi lado, cubriéndonos a las dos. Lo has conseguido, dijo, su voz casi inaudible por el ruido de la lluvia. Estoy orgullosa, asentí. Por primera vez, esas palabras no me hirieron. Se posaron sobre mí suavemente, como un forro de seda. Han pasado 4 meses. 4 meses que han volado como una puntada de cadeneta. Javier, Lina, que ahora es mi asistente a media jornada, y yo estamos descargando cajas de una furgoneta frente a un pabellón de IFEMA, en Madrid. Es la feria de moda independiente más importante del país. Nuestra nueva colección se llama Metro Nocturno. Gris antracita, líneas de neón, el brillo del asfalto mojado. Cada chaqueta lleva en su interior una pequeña placa de acero, una aguja fusionada con la silueta de un fénix. Nuestro stand es un pequeño rincón junto a un ventanal. La luz entra a raudales, haciendo brillar los tejidos. El primer comprador es de una tienda conceptual de Tokio. Toca una costura oculta, descubre la firma ultravioleta y pide 20 unidades sin dudarlo. Le sigue una cadena de boutiques ecológicas de Canadá, enamoradas de nuestro uso de materiales reciclados. Apenas siento los pies, pero no dejo de sonreír. Cada apretón de manos hace mis cicatrices más ligeras. A mediodía, Javier me presenta a una mujer con una acreditación de Vogue Business. Me pide que le cuente la historia de la marca en 2 minutos. Se lo cuento todo, sin ocultar la sangre ni los alfileres. La periodista sonríe. Estamos preparando un número especial sobre la nueva ética en la moda. Tu historia es perfecta. Sesión de fotos la semana que viene en Barcelona. Cuando se va, me siento abrumada. Me escondo detrás del stand, respiro hondo y oigo vibrar el móvil. Un SMS de mi madre. Estoy viendo la feria por streaming. Te veo en el stand como si estuvieras en la pasarela de la escuela, ¿recuerdas? Entonces te temblaban las manos. Ahora no. El orgullo es más grande que el miedo. Mamá. Por primera vez, firma como mamá. Se me llenan los ojos de lágrimas, pero me las seco con la manga de una de las chaquetas. La feria me espera. Hoy hace exactamente 1 año de aquella noche de junio. Estoy de pie frente al escaparate de mi propia tienda. EBBCN Studio. Hemos alquilado un pequeño local en la calle Verdi, en Gracia. Llevo puesta una nueva versión de la cicatriz de seda. La seda negra sigue ahí, pero el hilo de lija rojo ha sido reemplazado por un bordado de hilo de plata. Abro la puerta y los primeros clientes entran, haciendo sonar una campanilla. Mi madre está sentada en un taburete junto a la caja, ordenando facturas. Javier gestiona los pedidos online en un pequeño despacho al fondo. Lina, ahora mi community manager a tiempo completo, prepara un post para Instagram. En la pared, enmarcada, cuelga mi primera bandana, la negra, y junto a ella, una foto antigua, yo, de niña, con un coche de juguete, y mi madre, a mi lado, sosteniendo unas enormes tijeras de costura. No hicieron falta más palabras entre nosotras. Bajo el cristal del mostrador, descansa uno de aquellos alfileres de cabeza de perla,
ahora engarzado en un pequeño colgante. Una placa a su lado reza: cualquier herida puede convertirse en una joya. Por la noche, cuando cerramos, salgo a la calle. Saco un pequeño espejo del bolsillo. La pelusilla de mi cabeza rapada se ha convertido en un pelo corto, atrevido, que me sienta bien. Repito en voz alta la frase con la que empezó todo, pero ahora su significado es otro. Del dolor nace la libertad. En el espejo ya no se refleja una muñeca rota, sino una mujer con alas de aguja y seda a la espalda. A lo lejos, el metro traquetea bajo la ciudad, como cientos de máquinas de coser trabajando a la vez. Sonrío al fénix de mi letrero, y camino hacia casa, un lugar donde ya no hay espacio para alfileres escondidos. El final de una costura es siempre el principio de la siguiente.